Y a esa hora quiero darle la bienvenida a Héctor Rojas. Héctor, para hablar de toda esa situación que ya hemos anunciado reiteradamente aquí con el ministro de Salud. En general, la situación que están padeciendo los maestros en cuanto a la prestación del servicio de salud con este nuevo modelo, y que hoy genera controversia porque escuchábamos ayer las declaraciones del ministro de Salud en este debate de control político, básicamente echándole todo el agua sucia al gerente de la Fiduprevisora, el doctor Marín, pero luego, 24 horas después de esas declaraciones, salen a la luz unos audios que lo comprometen aún más al ministro de Salud. Usted sabe toda esta película y qué pena que se lo pregunte de manera coloquial, pero cuéntenos a los usuarios qué es lo que está pasando. Alejandra, efectivamente, pues lo que, como usted muy bien lo describe, el día de ayer en la Comisión Sexta del Senado se estaba rindiendo cuentas sobre este nuevo servicio de salud implementado para los maestros, el FOMAC. Están haciendo un control político y en las declaraciones que usted menciona, justamente el ministro Guillermo Jaramillo lo que dice es que todo es culpa, y lo está haciendo el presidente de la Fiduprevisora, el doctor Marín. Él es el responsable de que esto no funcione, él es el responsable de que no se hayan contratado las demás IPS, y él es el responsable porque él está tomando decisiones junto a sus amigos. Esas son las declaraciones que dio en la comisión el ministro de Salud. Sin embargo, como usted muy bien lo reitera, se conocen unos audios de una de las reuniones en las que estaba y ha estado siempre presente el ministro de Salud. Exactamente el día 7 de mayo, donde ocurre una de las comisiones, está adelantando una reunión entre varias personas. Dentro de ellas estaba el ministro de Salud, estaba el presidente de la Fiduprevisora, la ministra de Educación, también el director de Seguridad y Salud en el Trabajo, varios asesores. Ellos estaban discutiendo cómo solucionar este problema, cómo que funcionara el nuevo sistema de FOMAC, el nuevo servicio de salud. Un para paréntesis, los maestros. son reuniones que surgieron ya luego de que inició la implementación de ese nuevo modelo, ¿no? Vienen desde antes cómo iba a ser la implementación, pero arranca el 1 de mayo el nuevo sistema para los maestros y continúan esas reuniones, porque lo que hemos visto, y aquí en Noticias Caracol ahora hemos visto que en todo el país no está funcionando, que los maestros se siguen quejando por la falta de prestación de servicios, la entrega de medicamentos, y por eso es que este comité ha venido teniendo reuniones diferentes para solucionar cómo hacerlo. Pues bueno, ¿qué le parece si hacemos un recuento? Usted lo tiene bien organizadito también, un recuento de esos polémicos audios que surgieron, y recordemos también lo que dijo el ministro durante este debate de control político. Tenemos esta primera voz que llamó usted contratos amarre. Es una discusión que hay en esta reunión, y donde el presidente de la Fiduprevisora le recalca una y otra vez al ministro de Salud que esto que está sucediendo, este nuevo modelo que ellos están implementando, que ya vienen desde hace 21 días, es por orden del presidente Gustavo Petro, que ellos están siguiendo simplemente un lineamiento y que es una orden presidencial, a lo cual él dice que no, que se tiene que solucionar. Recordemos, Alejandra, primero que una de las primeras circulares, la 01, decía básicamente era que este nuevo modelo de salud solamente debía contratar a los hospitales, a la red pública. Como no se pudo cubrir, sale una circular 02 en la que dice básicamente es que se contrate tanto la red pública como la red privada, y que el usuario, el maestro, puede escoger si va a la red pública o a la red privada. Por eso, en este audio que ustedes van a escuchar a continuación, es donde el presidente de la Fiduprevisora le dice: estamos siguiendo las direcciones del presidente, y el ministro le dice: olvídese de eso, hay que solucionar. A ver, escuchemos. Si los dispensarios lo están mandando a zonas peligrosas, no les están dando, que una vez la IPS le entregue y se va solucionando problemas, que es un momento de crisis, de necesidad, de urgencia. No hay necesidad de incluirla en la cápita, porque si la incluye en la cápita la amarra, es que la preste ahora. Pero no solo en la cápita, por ejemplo, hoy no, pero no hay necesidad de amarrar las cosas. Se le paga la droga, apenas pase la factura, no señor, a este precio no, este precio es esto, punto. Pero se arregla después.
Listo, entonces ahí tenemos este primer extracto de esa reunión. ¿Qué más tenemos esos audios? Es una reunión, Alejandra, que dura más de 3 horas, uno de estos comités, donde están tratando de solucionar cómo enfrentar la crisis. Como ustedes lo escuchaban, el ministro de Salud reconoce que hay un problema, reconoce que están viviendo una crisis y que hay que solucionarlo. Uno de los puntos también trascendentales de la reunión es: tenemos que entregar los medicamentos a los maestros. Se están quejando que no están los medicamentos, se están quejando que no está la red contratada. A lo que refiere también el presidente de la Fiduprevisora, que han intentado por todos los medios, que incluso que una de las personas, una de las empresas que buscaron es Drogas La Rebaja, pero que no ha sido posible esta contratación. A ver, escuchemos. Los medicamentos. Después arreglamos el problema y le cumplimos al señor presidente de la República. Pero hoy, ¿qué fue lo que hizo? Llegó y nos dijo: ven para Bogotá. Vamos a allá frente a eso. Entonces, aquí este es un tema de todos. Estamos todos en la misma. Esto sale mal, esto es madera para todos. Esto para Mauricio, para la ministra, para el ministerio, para todo el mundo. Aquí no queda títere con cabeza. Les damos a todos. Entonces somos un solo grupo. Solucionamos los problemas. Bueno, ¿qué quiere decir el ministro cuando asegura después arreglamos? Que hay una necesidad y es contratar. Sí. Hay una necesidad urgente de entregar los medicamentos, que busquen a esos dispensadores para que entreguen los medicamentos pendientes a los maestros y que solucionamos en el camino. Vamos solucionando. Y entonces, inclusive el ministro de Salud recalca y dice: después solucionamos. Y cuando nos llegue la factura decimos: no, nosotros pagamos a este dinero, a este valor y punto. ¿Les sirve bien o no? Ya cuando han recibido los medicamentos. Es decir, que después vendría una auditoría. Incluso dicen: hay que contratar una auditoría, pero eso lo solucionamos después. Lo que básicamente revela este audio de esta comisión, de esta reunión, es que evidentemente hay una improvisación, claro. Y que ellos no están preparados, que no hay nada listo y que están supliendo todo a la marcha. Entonces, contrate, compre y después miramos cómo pagamos, pero vamos a pagar al precio que nosotros digamos, no a como nos lo están ofreciendo y vendiendo, sino después decimos: esta es la regulación de nosotros de los precios y esto es lo que les vamos a pagar. Siguiendo con la línea de la coloquialidad, básicamente luego ya se comen esos chicharrones que vendrán después, posterior a la solución inmediata del problema. Exactamente. ¿No? Y Alejandra, miren, el siguiente audio que ustedes van a escuchar también y que les vamos a presentar acá, justamente este es uno de los temas centrales que habla el presidente de la Fiduprevisora, el doctor Marín. Él le dice que ellos no pueden hacerlo y no lo han podido hacer debido al tarifario. El tarifario es el que regula el precio de los medicamentos, el que regula todo este sistema, y eso le corresponde al Ministerio de Salud. Y ahí recalca muy enfáticamente el ministro de Salud diciendo: no, venga un momento. Aquí no es el problema del tarifario, no se van a meter conmigo porque entonces estarían diciendo y nos echaríamos la culpa a nosotros. Claro. De hecho, incluso en la misma conversación le dice el ministro de Salud: usted no me culpa, yo tampoco lo culpo, pero aquí no me pueden decir que ese problema es por cuestión del tarifario. Y entra también en el plano del ministro de Hacienda, ¿no? Claro, de hecho le recalca, el presidente de la Fiduprevisora le está diciendo: el problema es del tarifario, no lo digo yo. Incluso el ministro de Hacienda es el que ha dicho que el problema es del tarifario y no se puede contratar y no se puede pagar los servicios porque el mismo ministro de Hacienda lo está diciendo. Pues escuchemos este audio. Ministro de Hacienda, que se venga también para acá y que venga aquí por el culo. Porque no puede ser nosotros, y perdóname la palabra, no me gusta la palabra bonita, pero que venga aquí. Pero entonces, si nosotros somos los que estamos acá respondiendo, pues entonces que venga. Pero no solamente nosotros, es muy bueno estar por allá, pero no es muy difícil estar aquí, que el responsable sea uno. Hace rato que nosotros queremos salir de esto. El presidente nos ha metido, y yo recibo órdenes. Hace mucho rato, desde el principio, hemos querido salirnos de esto, por múltiples razones. No las voy a traer hoy a colación. Por múltiples razones. Porque yo sabía dónde iba a terminar eso. Bueno, pero hay más audios, Héctor. ¿Qué dicen esos otros audios?
Pues mire, a lo largo de la conversación siempre el ministro recalca que él está invitado, que él simplemente estaba trabajando en otro sector, en otra parte del país, que el presidente Gustavo Petro lo llama y le dice: necesito que usted se apersone de esta situación, hay que sacar adelante este nuevo modelo para los maestros, hay que darle solución al FOMAC. Alejandra, recordemos que, por ejemplo, quienes integran este nuevo sistema de salud es un consejo directivo, el cual está integrado por el ministro de Educación, el ministro de Trabajo, de Hacienda, 2 directivos de FECODE integran este consejo. Pero llaman al ministro de Salud para que también lo integre de una manera externa, como un asesor, de que él esté pendiente y diciéndoles qué hacer, cómo hacer las cosas, sin que él haga parte directamente del consejo, sino es un asesor externo, pero que ha estado presente en cada una de las reuniones que han llevado para que este nuevo sistema de salud de los maestros funcione. Y a lo largo, digamos, de esta reunión de este 7 de mayo, que son las conversaciones que ustedes están escuchando, que es una reunión de más de 3 horas, él insiste: yo aquí les estoy sugiriendo, no les estoy ordenando absolutamente nada, no es una obligación ni una orden mía. Siempre como también guardando algo por si una postura distante, por si llegara a ocurrir algo mal, como está ocurriendo, decir: yo no tengo nada que ver. Pues escuchemos eso que dijo el ministro. Discúlpeme que yo le estoy dando órdenes, yo estoy haciendo sugerencias, no órdenes. Yo no, La doctora Mota iba a hacer, es que eso ya está. El que da órdenes es el consejo, yo solo sugiero, le voy a decir una cosa. Quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo quiero que entiendan una cosa. Aquí hay 2 personas que hemos trabajado con el presidente y somos leales a él hasta la muerte. A veces se lo voy a decir. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, el presidente dijo: no hagan eso. Hoy hay que hacer, por eso le digo, no lo amarguen. No lo amarguen. Después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere, inclusive posteriormente lo que quede. Llamen también a droga a la rebaja. Llamen a droga a la rebaja. ¿Por qué no pueden llamar a droga a la rebaja? Solo por verificar con nuestro equipo de producción, hay un audio que creo que se repitió. ¿Ese es el de droga a la rebaja? ¿Es el de los medicamentos? No, ese es el sí le está diciendo efectivamente okay. el ministro que él básicamente está haciendo la sugerencia. Le sugiere con quién contratar, por qué no buscan a ciertos dispensarios, básicamente diciendo: no es una orden, es una sugerencia. Ahora, vamos a recordar lo que dijo el ministro ayer también en medio de ese debate de control político. ¿Qué podemos destacar de esa participación? 24 horas antes, en plena comisión sexta del Senado, se estaba debatiendo justamente por esta improvisación, así lo han llamado desde varios sectores, incluso desde esta comisión donde estaban cuestionando muy duramente el papel del presidente de la fiduprevisora, porque recordemos que este nuevo sistema de salud prácticamente se convirtió en una nueva EPS exclusiva para los afiliados que son en estos momentos los del FOMAC. Durante esta sesión, pues justamente lo que está diciendo básicamente el ministro es que él no conoce nada de lo que está pasando, que no ha podido hacer absolutamente nada, y todo porque el presidente de la fiduprevisora junto a sus amigos es los que están manejando el tema. Y si esto es un fracaso, es responsabilidad del presidente de la fiduprevisora, según el ministro de Salud. Veamos. Absolutamente todo lo ha decidido el doctor Marín con sus amigos. Internamente había gentes que querían dinamitar esto y lo han logrado. Y se tiene que hacer lo que los maestros digan, no lo que se le ocurra al doctor Mauricio Marín, por muy prestigioso o por muy respaldado políticamente que crea estar. Porque aquí lo único que manda es el presidente de la República. Bueno, conclusiones entonces de esto que hemos venido escuchando. ¿Qué han dicho de pronto entre los implicados? ¿Hay algún pronunciamiento, Héctor? Hasta el momento el ministro de Salud no ha dado ninguna declaración, no ha dicho absolutamente nada. Inclusive aquí en Caracol Ahora se ha buscado también durante todo el día para saber qué pasó en esta reunión. No ha sido posible. Lo que algunas fuentes nos aseguran es que indudablemente
ha generado incomodidad la revelación y la filtración de estos audios, pero recordemos que en cada comité hay unas actas que describen las personas que hacen parte de estos comités, de estas reuniones, y sin embargo ha quedado en entredicho lo que 24 horas había manifestado el ministro de Salud, y es que desconocía absolutamente cómo se estaba llevando a cabo el nuevo sistema de salud, porque con estos audios es evidente que él estuvo presente en todas las reuniones y que él ha dicho qué parámetros seguir para que este modelo no colapse, no fracase, que es lo que hemos visto a partir del 1 de mayo. Pues aquí en Noticias Caracol ahora, más allá de los implicados en este tema, en este debate de sobre quién recae la responsabilidad frente a la situación que están viviendo los docentes con la prestación del servicio de salud, también queremos escuchar precisamente a los docentes, las agremiaciones. Más adelante, minutos más tarde, mejor, vamos a tener justamente voces del FECODE. Me decía que son 2 miembros directivos de FECODE que conforman esas mesas, esos encuentros que integran el Consejo. Vamos a escucharlos también para ver qué tienen para decir frente a esta situación. Pero ahora tenemos también un invitado. Se trata de William Díaz, profesor y sindicalista de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol ahora, y queremos escuchar, profesor, su posición, su análisis frente a todo lo que está pasando, no solo con la prestación del servicio, sino todo esto que les estamos enseñando, las palabras del ministro de Salud, la respuesta de la fiduprevisora, bueno, todo este panorama alrededor de este nuevo modelo que los deja vulnerables. ¿O qué opina usted? Muchísimas gracias por permitirnos a ustedes y a su teleaudiencia, y queremos plantear lo siguiente. Es un hecho concreto que lo que el ministro de Salud manifestó en el Congreso de la República el día de ayer es cierto. Hay quienes están saboteando la implementación del nuevo modelo de salud. Podemos aceptar y se puede reconocer, y la voz crítica y las voces críticas que nosotros representamos en el sindicalismo, hemos planteado la falta de articulación en términos de la implementación, una especie de plan de contingencia. Se puede reconocer y aceptar improvisación, todo eso se puede aceptar, pero lo que sí hay que reafirmar claramente es que acá hay unos actores que se van a ver y se están viendo afectados en términos de lo que el presidente Petro dijo en el mes de octubre del año pasado. Frenó la contratación de los mismos con las mismas que vienen contratando desde hace 35 años, desde que apareció el FOMAT, de acuerdo a la norma establecida, la ley 91 del 89, y si ustedes miran el historial de quienes contratan, son los mismos, a veces en cuerpo ajeno, pero que se han venido rotando las contrataciones. Es claro también, como lo dijo el ministro de Salud, que de la contratación anterior, que supera los 10 billones de pesos, hay 6 billones de pesos claramente demostrables en términos de todas las facturas y demás sustentos que se tiene que tener, pero 4 billones andan embolatados. Aquí queda de manifiesta una disputa y una pelea en lo que significa quienes administran y dirigen hoy la fiduprevisora que maneja los recursos del FOMAT y lo que puede ser y ha de ser la creación de este nuevo modelo. Hay enemigos claros y precisos, no solamente del modelo de la salud del magisterio que hemos peleado para que se implemente. Créanos que el modelo que veníamos trayendo anteriormente significó el paseo de la muerte, significó que muchos de nuestros maestros, de nuestros familiares murieran en ese escenario mezquino de mercantilizar el derecho a la salud del magisterio, como ocurre en todo el país con todos los ciudadanos, porque vivimos el paseo de la muerte. En ese orden, colocar expresiones coloquiales del ministro en términos de ese audio que se filtra con el propósito de neutralizar el señalamiento que hizo el ministro ayer ante el Congreso de la República, como debe ser, no es más que tratar de tapar el sol con un dedo. La fiduprevisora y el FOMAT tienen que ser intervenidos claramente en términos legales para que se demuestre todos los niveles de corrupción que se tienen. Y yo he advertido, y hemos advertido desde el magisterio, son más o menos 18.5 billones, 8.5 billones más que el anterior contrato, que van a estar en medio de una situación de grave riesgo, porque quienes dirigen, el señor Marín y compañía, junto con las entidades que prestan el servicio de salud del magisterio, deben darle claridad a todo el pueblo colombiano de qué han hecho con el manejo de los recursos hasta la fecha y qué pretenden hacer con estos recursos. Ellos no aceptan las limitaciones que les coloca el nuevo modelo.
Hay una danza de los millones ahí. Está el ratón cuidando el queso, como le he dicho, porque ellos tienen rabo de paja en términos de situaciones de muy posible corrupción en el manejo de la salud del magisterio y sus recursos, que son multimillonarios. Profesor Díaz, ¿a usted no le parece que la primera circular, que es la número 1, dice el gobierno que solamente se debe contratar la red pública para atender a los maestros? Pero 18 días después expiden la circular 2, en la que dice que tanto la pública como la privada deben atender a los maestros. ¿No le parece que en 18 días eso es decir el gobierno a los demás es no podemos, la red pública no es suficiente y necesitamos que atiendan los mismos que despreciaron días atrás? No, hay una cosa que es concreta, desde un comienzo, porque es que esto no es nuevo, esto viene trabajándose desde hace 6 meses por parte del gobierno nacional y desde hace muchos años por el sector de los docentes y los maestros y las maestras en todo el país. Lo que se plantea no es solamente la red pública ha de fortalecerse con la implementación de este nuevo modelo, sí, pero sabemos que la red pública no cubre todas las necesidades a los 3 niveles de la atención de salud de todos los maestros y sus familias. ¿Qué significa eso? Que se planteaba desde un comienzo el fortalecimiento de la red pública y la apertura a todos los oferentes del sector público y del sector privado. No se les ha cerrado a ninguno esa posibilidad. Es muy distinto lo que pasa ahorita y es que, primero, los que venían generando el tipo de contratación tradicional, principalmente el sector privado, porque nuestra salud con el antiguo modelo es absolutamente privatizada y eso no lo compartimos tampoco. Se tiene que abrir para todos los oferentes, inclusive la red pública estatal, que de paso, seamos realistas, está desmantelada porque todos los gobiernos anteriores desmontaron la red pública de salud de todo el país y en este caso, si queremos acceder a ella, hay que reestructurarla y recomponerla con una reforma a la salud que permita eso. Y lo otro, pues claro, sabemos todos que hay una cantidad de especialidades que no tiene la red pública y tienen los sectores privados. También ellos pueden participar en todos los niveles, no solamente en el segundo o tercer nivel, en todos los niveles. ¿Qué hay que preguntarse acá? Y se lo pregunto a ustedes. Que nos muestren claramente cuáles eran las listas de los oferentes de las IPS que se presentaron, la original y no la segunda que salió ya viciada, por ejemplo, en Bogotá, donde los que encabezan esos oferentes siguen siendo los mismos con las mismas, Servisalud y Servimed. Y yo les he dicho a ustedes, desde el año 96, los maestros y los sectores críticos en Colombia, nosotros a través de la revista Alternativa y Orlando Falborda, en el 96 y 97, con artículos inclusive en el periódico El Tiempo, se manifestaba claramente que había que mirar cómo Castillo y asociados, la familia Castillo, pues tenía unos vínculos turbios en términos del manejo y sí, desgraciadamente, aparecen algunos representantes del Ejecutivo de FECODE en ese entonces. Pero, profesor Díaz, me llama la atención un poco su postura, teniendo en cuenta que en efecto nos dice que ya hace varios meses se venía revisando el tema para la implementación de ese nuevo modelo. Me imagino que cuando se revisa el tema, pues también les comparten a ustedes, teniendo en cuenta que hay miembros, incluso dos miembros de FECODE en el Consejo, les comparten cuál va a ser la logística, quién va a ser el administrador, cuál va a ser el proceso por el cual se va a generar esta prestación del servicio, en medio de los cambios que también se dieron de manera sorpresiva. ¿No reclaman ustedes un poco de responsabilidad al gobierno nacional, entendiendo y teniendo conocimiento de cómo iba a hacerse efectivo esa implementación del nuevo modelo? Sí, ahí hay varios tipos de situaciones que hay que analizar en términos de lo que ha venido ocurriendo. Lo primero, se nos presentó antes del 1 de mayo ya todo, digamos, toda una estructura que empezaba a funcionar en teoría de manera maravillosa. Ya estaba todo montado, inclusive las cartas de intención de cantidades. En Bogotá, por ejemplo, más de 80, casi 100 IPS presentando su carta de intención, pero tenían la carta de intención ya para que se les buscara el proceso de contratación en el nuevo modelo. Pero viene un segundo momento. Luego de esas más de 80 cartas de intención, se vinieron desmontando, porque supuestamente todo estaba listo. Ahí hay dos preguntas que hay que hacer. ¿Estaba todo listo? ¿Sí?
¿Fue una improvisación clara de que nos presentaron unos supuestos oferentes con cartas de intención, pero eso no existía? Sería la primera pregunta. O la otra, que es la que yo creo es la más clara y precisa en esta situación, que le interesa al sector privado, a estos privados, quedarse con lo que vienen manejando desde hace tiempo. Y es que desmontan las supuestas cartas de intención de una cantidad de oferentes que venían haciéndolo y quedan nuevamente jugando en primera línea quienes venían prestando el servicio de salud al magisterio. Por eso es que hoy tenemos prácticamente respondiendo en lo básico, en lo fundamental, a Servisalud y Servimed. Lo otro es que es claro que toda una implementación de un nuevo modelo tiene traumatismos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso se puede aceptar y se puede entender. Pero lo que uno sí no acepta es que se dé, estoy de acuerdo, unos niveles de improvisación que no podemos aceptar y el que prácticamente yo considero que todos son responsables en esa función los que están ahí comprometidos. ¿Quiénes? El FOMAT y su consejo directivo. Y claro, tienen que asumir responsabilidad los compañeros del Ejecutivo de FECODE que están ahí en términos de qué está pasando. Tenemos que darle explicaciones al magisterio. Ellos tienen que darle explicaciones al magisterio del pueblo colombiano. ¿Qué ha pasado ahí? Tienen que ser claros y precisos si ellos han compartido eso o claramente es un manejo turbio que se está dando en la fiduprevisora, en el FOMAC, y un manejo turbio, y ahí viene, no es solamente el empalme y sus inconvenientes, no es solamente la improvisación, sino hay un claro saboteo de quienes vienen manejando la salud del magisterio y no quieren bajarse de esas condiciones privilegiadas de manejar centenares de miles de millones de pesos, dejando en un escenario muy oscuro centenares de miles de millones. Repito, 4 billones del contrato pasado no tienen explicación alguna de dónde están. ¿Qué va a pasar con el manejo de estos 18.5 billones? Y usted conoce la contratación del software, casi 40.000 millones de pesos, más de 40.000 millones de pesos. Y ustedes lo han dicho, los medios de comunicación, tienen que ver con los manejos de la fiduprevisora y los mismos contratistas de ese software en ferrocarriles son los mismos contratistas de ese software para el magisterio. Eso huele a raro, eso huele a turbio, eso huele feo. Ahí el ratón cuidando el queso está haciendo de las suyas. Por eso nosotros, como magisterio distrital y nacional, exigimos la renuncia del señor Marín. El señor Marín se tiene que ir. El señor es parte de los intereses del partido de la U. El señor es parte de los intereses y de todos los manejos turbios en otro tipo de contrataciones, porque lo del FOMAT es una sola de las administraciones de recursos que tiene la fiduprevisora. Y sabemos que también están untados de todo lo que significa la corrupción de los contratos de carrotanques para el agua en La Guajira y demás. Están untados en muchos escenarios de la corrupción del país. El señor Marín debe renunciar y debe permitir que se garantice el derecho a la salud de los maestros, las maestras, y que tengamos una salud. Yo se los dije la otra vez a ustedes, que salga el tema de la salud bien para los maestros. No es un bien particular, es un bien colectivo, es un bien social para todo el país. Ustedes han hecho bien el ejercicio de fiscalizar, difundir, criticar, eso está muy bien. Tienen que seguirlo haciendo y nosotros haremos el propio esfuerzo y esto tiene que salir bien para el país. Esto no es un problema de que le salga mal a Petro, le salga regular a los profesores. Y por el bien de la salud de los docentes, claro. Claro, y es la salud del todo el país, porque si logramos tener un modelo positivo, pues podemos sacar un modelo también nacional articulado a eso. Pero, y con esto termino, permítame 10 segundos en ese sentido, es claro que con el modelo que quieren destruir, que estamos construyendo de la salud del magisterio, quieren dinamitar la presentación de la nueva propuesta de reforma a la salud, que viene muy concertada, pero no puede salir avante si esto fracasa. Pero también no nos digamos mentiras. Aquí todo esto está detrás para echarle las responsabilidades al presidente Gustavo Petro, que ha de tenerlas también en términos de su ejercicio y ha sido autocrítico y asume responsabilidades, pero no para poder contemplar la posibilidad del golpe de Estado que acá también está trabajándose y el golpe blando contra el gobierno de Gustavo Petro. Esa es una realidad. Esto tiene muchos intereses ahí de fondo. Dejo ahí, compañero. Profesor Díaz, una última pregunta. Ustedes están pidiendo la renuncia del presidente de la fiduprevisora, pero ¿no tendría que irse también el ministro de Salud? Porque ante los medios, ante las cámaras, dijo una cosa, dijo desconocer el proceso, pero en los audios se evidencia otra cosa. Incluso el mismo ministro de Hacienda recalca que el problema es tarifario. Entonces, ¿no tendría que irse también el ministro?
Aquí tenemos que hablar cosas bien concretas y bien claras. El ministro pudo haberse equivocado en términos de sus apreciaciones, pero es que los visos y las proyecciones en términos de lo legal, en términos de posible y real corrupción que hay en el manejo de los recursos del FOMAT, es un hecho en términos del señor Marín y compañía, pero no es un hecho en términos de los desaciertos en lo que ha planteado el ministro, y eso no daría para su renuncia, daría para unas rectificaciones claras y concretas y se comprometa más para fortalecer el modelo y para estar ahí presente para que eso no se le pase de la manera en que se les ha pasado. Yo exijo al gobierno nacional que asuma con mayor presión y precisión y claridad el manejo que se le está dando a este tema de la salud del magisterio. Tienen que estar más presentes, más directos y garantizar, y yo estoy de acuerdo con el ministro de Salud, escuchen a los docentes y a nuestras familias, porque en últimas vamos a ser los perjudicados y beneficiados de esto, y por el momento estamos siendo muy perjudicados por esos intereses grandísimos, grandísimos que hay ahí. Es el cambio que genera la interposición de lo nuevo con lo viejo, y lo viejo no se quiere ir. Lo viejo está cundido de corrupción y de malos manejos que hay que cambiarlo por lo que queremos para este nuevo país, independientemente a quien gobierne para este nuevo país que hay que construir. Por lo pronto, la realidad, Héctor, usuarios y profesores, que tenemos varios docentes que aquí incluso han hablado para Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora, están padeciendo porque no les entregan sus medicamentos, porque no tienen sus servicios de salud, docentes con enfermedades crónicas, docentes en unas situaciones también muy delicadas de salud. Con esto terminamos. Y mira, una frase acá hablando del cambio que nos comparte un usuario que se conecta con nosotros a través de YouTube, dice Flash Medic, pues está bien el cambio, pero es saber bien hacer la logística de ese cambio. Es el profesor William Díaz, profesor y sindicalista de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, que nos acompañó en esta conversación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y construyamos entre todos ese país que nos merecemos, entre todos y todas. Aquí no podemos excluir a nadie, pero la máxima exclusión y la única es a la corrupción, que está cundiendo en todo el país. Ese es un trabajo de ustedes, de nosotros, de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Héctor, pues un tema que deja amplia interpretación también, pero bueno, aquí vamos a seguir escuchando las voces de todos los implicados, ¿no? Mire, y Alejandra, usted tocaba ahorita de los usuarios que son los más afectados, que son los maestros, los beneficiarios de los maestros, las familias. Son más de 800.000 personas que integran el régimen del magisterio y más de 150.000 tienen problemas de salud crónica, de alto costo, pacientes que están a la espera de un medicamento y que si se sigue demorando con el paso de las horas y los días, pues esto es jugar con la vida. Sí, señor. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Un placer.